Es un gozo y una alegría poder estar juntos en esta hora nuevamente y con tantos hermanos, no solo los que se han dado cita aquí en la carpa, sino también aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a nosotros para escuchar la palabra de Dios, pero más que para escucharla, para ponerla por obra en nuestra vida. En nuestra serie de las 7 columnas de la fe, hemos estado estudiando sobre la iglesia y el fundamento de la iglesia y también la manera como Dios edifica este edificio que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte de la verdad. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, el texto que hemos usado como ancla para esta semana, nos dice en el versículo 1, la sabiduría edificó su casa. Y vimos que la sabiduría es Jesucristo. Él es hecho por nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que Cristo edificó su casa, la sabiduría edificó su casa, su iglesia, labróla con sus 7 columnas. Aquí nos dice que la casa del Señor tiene 7 columnas que soportan el edificio. Y en Efesios capítulo 2 y versículo 20 al 22, nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que todos nosotros somos parte de este edificio espiritual que Dios está construyendo, que está construido con 7 columnas. Y estas son las 7 columnas de la fe. En el libro Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor nos menciona cuáles son estas 7 columnas. En la página 46 dice así: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y que tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y desplegó el estandarte, la bandera, en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra de esas columnas es el mensaje. Otra de estas columnas de este mensaje es el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la santa ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad del alma de los malvados es otra de esas columnas antiguas. Y no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de las antiguas columnas de la fe. Así que las primeras 7 columnas que Dios estableció para su iglesia fueron, primero, el santuario en el cielo. Y vimos cuán importante es esta columna porque nos habla acerca del templo de Dios en el cielo y del ministerio de Cristo en ese santuario celestial.
La segunda columna es la purificación del santuario celestial. La tercera es el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. La cuarta columna es el estandarte, la bandera, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La relación entre la ley de Dios y las obras, para poder entender lo que es la fe y lo que son las obras. El próximo hito o columna de la fe es el arca del pacto, donde está la santa ley de Dios. El arca del pacto, vimos ayer, que contiene no solo las tablas de piedra, que en realidad en el cielo son las originales, de las cuales las que Dios les dio a Moisés aquí en la tierra eran una copia. Las que están en el cielo están hechas también de piedra, solo que la piedra es de jaspe, de color azul, perdón, no jaspe, es de zafiro. Es de zafiro, y eso lo podemos leer en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, las tablas de piedra, las esculpió de zafiro, del mismo trono de Dios. En el arca del pacto encontramos nosotros en el libro a los Hebreos que aparte de la ley de Dios hay otras cosas dentro del arca del pacto. Hebreos capítulo 9 dice el versículo 3, detrás del segundo velo, y ahora estamos leyendo sobre el santuario, el tabernáculo, detrás del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que se encontraba, o en la que estaba, una urna, también de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que hay tres cosas dentro del arca. La urna de oro, el arca se le llama el arca de la alianza o el arca del pacto, donde estaban guardadas las tablas de la ley de Dios, donde estaba el maná, una urna que contenía maná, y también la vara de Aarón que reverdeció. Cuando lleguemos a estudiar esa columna, que es la quinta columna del edificio que es la iglesia, vamos a estudiar no solo de la ley de Dios, sino qué representa la vara de Aarón y qué representa el maná, porque son mensajes especialmente para este tiempo del fin. La sexta columna, como vimos, es el sábado del cuarto mandamiento. Ese es una de las columnas fundamentales de la iglesia del Señor. Desde el comienzo, desde la creación, Dios estableció el sábado como una señal entre Él y su pueblo, un recordativo de que Él es el Dios creador, porque hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Por eso el sábado nos recuerda a nuestro Dios creador y también a nuestro Dios redentor. Porque también Cristo terminó la obra redentora un viernes y reposó en la tumba el sábado para nuestra salvación. La séptima columna es la no inmortalidad del alma, o sea, la enseñanza de que los muertos están dormidos y nada saben. No están ni en el cielo al morir, no van al cielo ni al infierno, sino están dormidos esperando el día del juicio, cuando el Señor venga y va a resucitar a todos para dar a cada uno según sea su obra. En ese día cada uno recibirá su recompensa. Esas son las 7 columnas. Hoy nos toca estudiar la segunda columna, que tiene relación con lo que vimos anoche.
el templo de Dios en el cielo. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, nos dice en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que cuando se abrió el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto. ¿En qué lugar del templo está el arca del pacto? ¿Cómo se llama ese lugar donde está el arca del pacto? ¿El lugar qué? Santísimo. El lugar santísimo. Y para que se pueda ver el arca del pacto al abrirse el templo en el cielo, se tiene que abrir la puerta que da al lugar santísimo. Eso nos indica un evento muy importante. Y vamos a leer sobre esto en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. La apertura de esa puerta que se abrió en el cielo. Dice el versículo 1. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta se abrió en el cielo. Esto es Apocalipsis 4:1. Miré, y aquí una puerta se abrió en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, él hace referencia al apóstol Juan aquí que él había oído primero una voz como de trompeta. Y ahora dice, y la voz que oí, la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo, ahora me dijo, sube acá. Vamos a ver dónde estaba Cristo, porque la voz de trompeta es la voz de Cristo, cuando le habló por primera vez a Juan y luego los llamó y le dijo, ahora ven para aquí. Y él vio que se abría una puerta y le invitó a entrar detrás de esa puerta. Vamos al capítulo 1. El libro de Apocalipsis es revelado a Juan cuando él está en la isla de Patmos, pero se le muestra el santuario celestial. Todo el libro de Apocalipsis gira en torno al templo de Dios en el cielo. Todo, porque allá es donde está Cristo ahora. Desde que él ascendió al cielo está en el templo, así que cuando él se le revela a Juan, se le presenta en el santuario. Ahora vean dónde él se le presenta. Apocalipsis capítulo 1, comenzando con el versículo 9, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que esta visión la recibió en un santo sábado. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y justamente el mensaje a esas 7 iglesias es la primera visión que el apóstol Juan recibe y está registrada en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. No es lo que vamos a estudiar ahora. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4, donde la voz que le habló la primera vez le dijo, ven y sube, y se abrió una puerta y él entró detrás de la puerta. Ahora vamos a ver dónde fue que el Señor lo llamó a entrar y a ver. Para poder establecer eso, veamos dónde estaba en la primera visión. En la primera visión, Jesús con voz de trompeta le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice el versículo 12, y me di vuelta, me volví,
para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que cuando Juan recibe la primera visión, él cuenta que él está en la isla de Patmos y escucha una voz en el santo sábado, estaba en comunión con el Señor, y escucha una voz como de trompeta que le habla. Y se da vuelta y ve en visión 7 candeleros de oro y a Jesucristo paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Pregunta básica: ¿dónde están el candelero de oro de 7 lámparas? En el lugar santo, correcto. Ya lo leímos ayer en Hebreos capítulo 9. Dice que el tabernáculo o el templo estaba dividido en 2 partes: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro de oro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el incensario de oro. Eso había en el lugar santo. Y detrás del velo, que fue el versículo que leímos hace un momento, estaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley de Dios. Ok. En la primera visión, Jesús está en el lugar santo. Desde que Él ascendió al cielo y fue ungido para ser nuestro sacerdote, como estudiamos ayer, para oficiar por nosotros en el santuario celestial, Él desde su ascensión al cielo ministró en el lugar santo. Recuerden que ayer al estudiar de la primera columna de la fe, que es el santuario, el templo de Dios en el cielo, vimos que el santuario terrenal era figura, era modelo, era sombra del santuario celestial. Y lo que los sacerdotes hacían aquí en la tierra era un símbolo para el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Los sacerdotes aquí en la tierra, durante todo el año, hacían la expiación por el pecado, llevando la sangre del sacrificio de los animalitos y rociándola frente al velo en el lugar santo. Ese era el servicio diario. Todos los días, cuando un pecador reconocía que había pecado transgrediendo la ley de Dios, tenía que venir al santuario, tenía que traer un cordero, tenía que colocar sus manos sobre la cabeza del cordero y tenía que confesar su pecado. Y luego tenía que tomar el cuchillo y degollar a ese animalito, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. ¿Y por qué no se puede perdonar el pecado sin la sangre? Porque en la sangre está la vida y la paga del pecado es ¿qué?
La muerte, entonces, simbólicamente, ese animalito ahora cargaba los pecados del pecador. Ahora el pobre animalito era pecador. Era un símbolo. Porque el pecador era el hombre que pecó, pero ahora él descarga sus pecados sobre un pobre animal inocente, y ahora el animalito es el culpable, ahora él carga el pecado, ahora él tiene que morir. ¿Están viendo el simbolismo de Cristo allí? Nosotros somos los pecadores, él nunca pecó, pero él cargó nuestros pecados, sobre él le fueron puestos nuestros pecados para que nosotros quedáramos libres. Entonces los sacerdotes recogían la sangre del animalito en una taza y llevaban esa sangre en el lugar santo, y con su dedo el sacerdote mojaba su dedo en la sangre y salpicaba 7 veces sobre el altar del incienso y tocaba los 4 cuernos del altar diciendo: aquí está la sangre de expiación por el pecado. Detrás del velo estaba la ley de Dios que había sido transgredida, la justicia de Dios que demanda la muerte del pecador. Y ahora el sacerdote venía y decía: aquí está el pago por el pecado, aquí está la sangre que fue derramada. Y después que él esparcía la sangre, salía y le decía al pecador: ya se entregó la sangre, la vida por el pecado. Estás perdonado de tu pecado, estás libre. Vete y no peques más. Y así el pecador iba perdonado. Venía al santuario pecador y salía libre del pecado. Todo eso era símbolo de la obra de Cristo. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, él también tenía que presentar su sangre ante el Padre para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para hacer la expiación por el pecado. La expiación no se hacía en el altar, la expiación se hacía en el santuario. De igual manera, el perdón de nuestros pecados no se hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se pagó la deuda del pecado. Pero ¿cuándo se hace la expiación? Cuando el pecador arrepentido confiesa su pecado a Cristo, como vimos ayer. Ya no tenemos que ir con un animalito, ni tenemos que venir ante un sacerdote a confesar nuestro pecado. Ahora venimos directamente al sacerdote celestial, a Cristo, y Él intercede por nosotros ante el Padre para que seamos perdonados. Esa es la obra de Cristo en el santuario, en el lugar santo. Pero ahora viene lo que vamos a ver en esta noche. Una vez al año se hacía lo que se conocía como el servicio anual. Todo lo demás se llamaba el servicio diario, porque se hacía todos los días. Venían pecadores confesando su pecado, porque todos los días había gente que pecaba y traía su animalito. Pero una vez al año el sacerdote hacía la limpieza de todos los pecados que habían quedado registrados en el santuario. Porque imagínense, cada vez que un pecador confesaba su pecado, el sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario y quedaba un registro en el santuario de ese pecado en la sangre que era esparcida, y esa sangre contaminaba el santuario, ensuciaba el santuario, y había que limpiarlo porque se amontonaba la sangre. Eso era simbólico de nuestros pecados que son registrados en los libros del cielo. Ahora, una vez al año, el sumo sacerdote entraba detrás del velo en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Y vamos a leer, porque esa es la segunda columna de nuestra fe. Nosotros creemos que también Cristo entró en el lugar santísimo para hacer la obra final. Y eso es lo que está hablando Apocalipsis 4, cuando se le dijo a Juan: ven acá. Y él vio una puerta que se abría en el cielo, y ahora vamos a leer sobre eso. Pero vamos primero al Antiguo Testamento a ver lo que se hacía en el santuario
terrenal y luego vamos a ir al santuario celestial para ver lo que sucede en el cielo. En el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 16, están las instrucciones para ese día especial que, como vimos en el tema anterior, se llama el día de expiación, o en hebreo Yom Kippur, el día del perdón, el día de expiación. Y dice así en el capítulo 16 de Levítico: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. No vamos a contar de esto ahora, pero ustedes recuerdan que los dos hijos de Aarón se metieron detrás del velo y cayeron fulminados por la presencia de Dios. De en medio de los dos querubines donde estaba la Shequina, la gloria de Dios, salió fuego y los consumió. Y ahora, después de que eso pasó, Dios le dijo a Moisés, versículo 2, Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, dile a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que en la nube sobre el propiciatorio, recuerden que el propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Ese cofre de oro que tenía dentro los 10 mandamientos tenía una tapa, y esa tapa se llamaba el propiciatorio. Ayer vimos que en inglés propiciatorio se dice mercy seat, la silla de la misericordia, o también el trono de la gracia, mercy seat, así se dice en inglés, propiciatorio. Ese era el trono de la misericordia, el trono de la gracia. Y en arriba de ese mercy seat era donde estaba la presencia de Dios. Dice, yo me apareceré encima del propiciatorio. Esa luz que se llamaba la Shequina era la presencia de Dios. Pero si se metía el sumo sacerdote detrás del santuario, en cualquier otro momento, moría. Entonces, ¿cuándo podía meterse? Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Todo este símbolo de limpieza, se tenía que bañar completamente y luego se tenía que vestir las vestiduras santas de lino. El lino es de color blanco, era vestidura toda blanca desde los pies hasta la cabeza, hasta la ropa interior tenía que ser de lino. Y tenía que presentarse en el santuario el sumo sacerdote. Versículo 5. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Nosotros le llamaríamos 2 chivos. El macho de las cabras se llama chivo en español, o macho cabrío. 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Fíjense que el sacerdote primero tenía que presentar el becerro que era para reconciliarse él con Dios.
Porque él era pecador también. Y él tenía que ofrecer un animal. Ayer nosotros vimos que Cristo no tuvo que hacer eso. ¿Se acuerdan que leímos? No pierdan ahí Levíticos 16, que ahora seguimos leyendo, pero recordando lo que vimos ayer en Hebreos, en el capítulo 7. Dice, versículo 26, porque este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Así que el sacerdote humano tenía primero que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y luego entonces hacer el sacrificio por el pueblo. Pero Cristo no, porque él no tenía pecado. Era santo, inocente, sin mancha. Más bien él cargó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Volviendo ahora a Levítico 16. Aarón primero tenía que traer un becerro. Y el becerro era para expiar su propio pecado y reconciliarse él y toda su casa. Después, versículo 7, tomará los dos machos cabríos, los dos chivos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. No dentro, sino a la puerta, a donde estaba el altar. Y echará suertes, Aarón. Algo que pisaron, ahí está. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Fíjense que hay dos chivos. Uno se echa suerte, o sea, se echan suerte sobre los dos. Uno era por Jehová, o sea, ese chivo, ese macho cabrío, iba a representar a Jehová. Y Jehová es Cristo. ¿Ok? A ver, ahora sí. Gracias. Muy bien. Otra vez. Hay una mala conexión. Vamos a darles un momentito que puedan cambiar el cable y entonces podemos seguir con lo de los dos machos cabríos. ¿Ok? Seguimos entonces. Miren que todo esto que estamos leyendo tiene un simbolismo. Recuerden lo que ya leímos en Hebreos en el capítulo 8. Que todo lo que se hacía en el santuario era sombra, figura, símbolo del plan de redención. Un macho cabrío caía la suerte por Jehová, Yahweh. Ese es el Hijo de Dios. Y el otro macho cabrío que le caía la suerte por Azazel iba a representar algo contrario a Jehová, porque si uno era por Jehová, el otro era por el enemigo de Jehová. Azazel quiere decir el adversario,
el enemigo. Y este otro macho cabrío iba a representar a Satanás. Sigamos leyendo. Echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Versículo 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. El chivito sobre el cual le caía la suerte para representar a Jehová tenía que ser muerto. Representaba al Hijo de Dios. Tenía que morir en expiación por el pecado, símbolo de Cristo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Este otro macho cabrío no iba a ser muerto. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. Por lo tanto, el otro macho cabrío que no se mataba, sino que se presentaba vivo, no podía representar a Cristo, porque Cristo tuvo que morir. Cuando se le presentó a Juan en la isla de Patmos, le dijo: yo soy el que vivo, pero estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Este otro macho cabrío no moría por el pecado, era mandado vivo al desierto. Ya vamos a ver el simbolismo de eso. Al final, cuando Cristo venga a hacer el juicio, cuando venga a recoger a su pueblo para llevarnos con él al cielo, Satanás va a ser enviado vivo al desierto. Por 1000 años va a andar en esta tierra, mientras el pueblo de Dios está en el cielo. Pero eso ya lo vamos a ver. Todo eso es parte de la purificación del santuario, del Yom Kippur, el día de expiación. Ok, sigamos leyendo. Luego sigue diciendo cómo tenía que hacer primero la expiación por su propio pecado. Ya vimos que esto para Cristo no se aplica porque él no tuvo pecado, pero el sacerdote sí tenía que matar un becerro por su pecado. Versículo 11. Hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Antes de que el sacerdote pudiera entrar detrás del velo, porque ahí estaba la luz de la presencia de Dios, tenía que agarrar el incensario de oro que estaba en el altar del incienso, tenía que llenarse los puños, los dos puños de incienso, pero del altar que estaba prendido del incienso, tenía que agarrar brasas y ponerlas dentro del incensario. Y luego echarle el puño de incienso. El incienso era madera aromática que se molía. Representa el incienso los méritos de Cristo. Y él tuvo que ser molido por nuestros pecados. Ese incienso aromático, como era madera molida, hacía una nube de humo, porque se echaba arriba de las brasas. No prendía llama. Es como si uno agarra aserrín y lo echa en el fuego. Hace mucho humo, pero no prende llama. De igual manera, el incienso hacía. Y entonces el sacerdote tenía que venir con el incensario y meterlo detrás de la cortina. La cortina tenía una separación al medio que se cruzaba, y él tenía que meter la mano por en medio
y poner el incensario detrás del velo para que todo el humo del incienso llenase de humo el lugar santísimo, para que cuando él entrara ese humo cubriera la gloria de Dios y él no muriera. ¿Ok? Tomará el incensario lleno de las brasas del fuego del altar y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará y lo pondrá detrás del velo. Pondrá el perfume y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, para que no muera, porque si él veía la luz de la presencia de Dios, caía fulminado. Luego tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así que tenía que entrar, pero eso estaba lleno de humo. Se tenía que parar hacia el oriente, o sea, mirando hacia el oeste, o sea, directamente delante del arca del pacto, y con su dedo tenía que mojarlo en la sangre y tenía que salpicarlo 7 veces encima del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. Ok, ahora sí. Pensé que el cable tenía un pequeñito corte. Y luego que él hacía la expiación por su propio pecado, entonces tenía que hacer la expiación por todo el pueblo. Y miren cómo la hacía. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Por favor, vean que esa expresión es muy importante para nosotros. Levítico 16:16. En su Biblia la pueden subrayar o hacerle un círculo en torno a esa frase. Así purificará el santuario. A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre él a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora, esto de entrar detrás del velo era una sola vez al año. Miren qué día se hacía eso. Allí mismo, un poquito más adelante, dice en el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario y por el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová lo mandó. Fíjense, todos los días los sacerdotes hacían expiación por los pecados individuales, pero una vez al año se hacía la purificación del santuario y la limpieza de todos los pecados del pueblo. ¿Por qué se necesitaba hacer ese día de expiación? Si ya la persona había confesado su pecado, si ya había matado un animalito y ya el sacerdote había llevado la sangre al santuario y le había dicho ya estás perdonado de tu pecado, ¿por qué una vez al año se tenía que hacer la purificación por todo el pueblo? Bueno, el santuario se iba ensuciando con toda esa sangre que se iba rociando cada día. Y toda esa sangre iba contaminando el santuario. La sangre representaba el pecado. Por eso dice que el santuario estaba contaminado por todas las impurezas de los hijos de Israel, por sus rebeliones y todos sus pecados. Eso está en el versículo 16. Lo que contaminaba el santuario, ensuciaba el santuario, que necesitaba ser purificado, eran los pecados, eran las rebeliones, eran las impurezas de todo el pueblo de Israel. Y una vez al año se hacía la limpieza o la purificación del santuario. ¿Qué representaba esto en el plan de redención? El servicio diario representa el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cada vez que nosotros venimos arrepentidos y confesamos nuestros pecados, el Señor hace un registro en el cielo y anota al lado de ese pecado que está anotado en los libros del cielo, confesado, perdonado. Pero ¿por qué no es borrado el pecado del libro? Si ya el Señor nos perdonó, si ya se hizo la expiación por la sangre de Cristo en la cruz, ¿por qué no se borra ese pecado del libro? Muy importante. Porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Y si nosotros hoy nos arrepentimos porque creemos en la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, pero digamos que mañana yo digo, ya no me interesa de Cristo, ya no voy a servirle a Dios, ni ya voy a creer más, ni voy a hacer lo que Dios me pide en su palabra, ya no quiero saber nada de Cristo. Esos pecados que habían sido perdonados por la sangre de Cristo, si yo tengo rebelión contra Cristo y ya el sacrificio de Cristo no me cubre, entonces ¿cómo esos pecados pueden ser perdonados si yo ya no quiero el perdón? Tú dices, pero ya te arrepentiste antes. Pero si después te echas atrás, vamos a leerlo. Está más claro todavía que lo que yo lo pueda explicar en la misma Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y justamente ustedes ven que un libro que estamos leyendo mucho para estos pilares de la fe es el libro a los Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 10, dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren lo que está diciendo. Si después de que yo conocí la verdad y fui santificado con la sangre de Cristo, ahora me echo atrás y tengo por inmunda esa sangre del pacto con la cual fui santificado y hago afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me lleva al arrepentimiento, ya no queda sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio. En otras palabras, si el sacrificio de Cristo, que me cubría de pecado, otra vez, si el sacrificio de Cristo que me cubría de pecado era suficiente para limpiarme de todo pecado, y ahora ya yo no quiero más ese sacrificio, ya no quiero más a Cristo, ya no quiero más la obra del Espíritu Santo que me guía al arrepentimiento, y tengo por inmunda esa sangre del pacto en la cual fui santificado, ¿qué me puede perdonar del pecado? ¿Estamos entendiendo? Por eso los pecados no son borrados del libro en el cielo. Se anota perdonado cuando los confesamos, pero yo tengo que mantenerme creyendo en Cristo, confiando en Él, perseverando en Cristo, para que al final de mi vida todos esos pecados puedan ser borrados en el día del perdón, en el día de la limpieza. ¿Y saben lo que representa ese día de la limpieza o del perdón? El juicio. Es lo que estamos leyendo aquí. El Señor juzgará a su pueblo. Hay un día final, una vez en el año, decía, allí entra el sumo sacerdote, una vez al año hacía la limpieza de todos los pecados de los que habían perseverado en el camino del Señor. Y entonces el sacerdote limpiaba el santuario y sacaba todos esos pecados, y el tabernáculo, el templo de Dios, quedaba limpio de todas las impurezas. Eso representaba en el plan de redención la obra final de Cristo en el juicio. Al final, Dios hace un juicio. La Biblia enseña que hay un juicio donde todos los seres humanos hemos de dar cuenta, según lo que está escrito en los libros. Cuando se hace ese juicio, se mira el libro donde está anotada toda nuestra vida. Y si todos nuestros pecados han sido confesados, y el Señor dice, este hijo mío ha perseverado, se ha mantenido fiel al Señor, le ama, le sirve, y su vida demuestra que es un verdadero hijo de Dios, porque ha abandonado el pecado, no ha seguido en los mismos pecados, se ha arrepentido de corazón. El Señor dice, vamos a borrar todos los pecados. En el día final del juicio, ahora sí, queda asegurado para toda la eternidad. Pero si un hijo de Dios que una vez aceptó a Cristo, después que le aceptó, se echó atrás y se fue de vuelta al mundo a cometer pecados igual que antes, y ya no le importó las cosas de Cristo y no permaneció en la fe, cuando se hace el juicio, se dice, bueno, sí, confesó este pecado y este otro, pero mira, de aquí para adelante ya no se arrepintió. Se volvió otra vez a los caminos del mundo y le volvió a servir a Satanás, y ya no quiso saber más nada con Cristo. Esta persona, todos esos pecados que había confesado, de nada le sirvió, porque ya el sacrificio de Cristo no lo cubre, porque tuvo por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Esa es la obra del juicio. En el juicio se determina si los que una vez aceptamos el sacrificio de Cristo realmente fue genuino y perseveramos en el camino del Señor y en la fe en ese sacrificio,
para ser limpiados de todos nuestros pecados. Ahora sí, vamos a ir a ver la gran profecía que decía cuándo iba a ser la purificación del santuario. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y si ustedes ven, todas estas columnas de la fe están basadas firmemente en la palabra de Dios, porque nuestro fundamento, como vimos, es la palabra de Dios. Dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La profecía de Daniel decía hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Esta profecía nos señalaba cuándo se iba a purificar el santuario, pero ya no el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice en el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificasen así, con sacrificios de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense que Cristo se presentó una sola vez para siempre, hizo un solo sacrificio por los pecados, pero ahora en la consumación de los siglos se presenta para hacer la purificación final, para quitar de en medio el pecado, del registro del cielo, limpiarlo de todos los pecados en el juicio final. Cuando Él venga, Él ya viene a dar su recompensa. Él dice, he aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, dice aquí que viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él ya no viene a pagar por el pecado, ya no viene a recibir confesión ni a perdonar pecados. Ahora ya viene a buscar y a llevarse a los que le esperan. Entonces el juicio tiene que ser antes que Él venga, porque cuando Él ya viene, viene a dar su recompensa. Quiere decir que hay un juicio antes de la venida de Cristo. Por cierto, el juicio se compone en 3 fases o 3 etapas. La primera etapa del juicio se llama el juicio investigador. En el sistema judicial, aquí en esta tierra también, todos los juicios tienen 3 etapas. La primera etapa se llama disclosure, o también investigation, la investigación. Se acusa a una persona de un crimen y entonces comienza la investigación y comienzan a averiguar todo y a buscar las pruebas en favor o las pruebas en contra, ¿verdad? Para defenderlo o para acusarlo. Toda esa fase del juicio se llama
la fase de la investigación. Por eso el título del juicio investigador. Luego que ya se presentaron todos los testigos y todas las pruebas forensicas de la sangre, del ADN y de todo lo demás, finalmente se da el veredicto. Y cuando se da el veredicto determina si la persona es inocente o culpable. Si es inocente, ahí terminó el juicio. Ya quedó libre. Ya no hay nada más que hacer. La persona ya sale libre. Pero si no fue encontrada inocente, sino culpable, entonces viene la segunda etapa del juicio. La segunda etapa del juicio se llama la fase adjudicativa. La primera investigadora. Se hace toda la investigación. Y luego se da el veredicto de culpable o inocente. Si sale inocente, repito, se acabó el juicio. Ya no hay nada más que hacer. Ya la persona sale libre. Pero si sale culpable, entonces el juez le dice al jurado, ok, ahora ustedes se van a reunir y van a deliberar y van a adjudicarle sentencia. Van a decidir si le van a dar la pena máxima, la pena capital, o si le van a dar 40 años, o 30 años, o 20 años. Ustedes van a decidir, el jurado, cuál va a ser el castigo, cuál va a ser la pena. Esa fase se llama el juicio adjudicativo. Y finalmente, la última fase se llama el juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo, como lo dice el nombre, es cuando se ejecuta la sentencia. Cuando nosotros ya leemos en el periódico o escuchamos en las noticias, se enjuició al asesino tal y tal, es ya la parte ejecutiva. Se enjuició y se lo puso en la cámara de gases o se le puso la inyección letal, se lo enjuició, ya se cumplió la sentencia. 3 fases del juicio: la parte investigadora, la parte adjudicativa y finalmente la parte ejecutiva, donde se ejecuta la sentencia. Así, en el juicio de Dios hay una parte investigadora que termina declarando inocente o culpable. Luego viene la parte adjudicativa, donde se adjudica la sentencia, se pasa sentencia, y finalmente la parte ejecutiva. Y se los voy a resumir, pero muy rapidito. La parte investigadora es lo que le llamamos el juicio investigador. Sucede antes que Cristo venga a esta tierra. Se hace en el santuario celestial, donde están los registros. Y esa fase termina con una declaración de culpable o inocente. Claro, todos nosotros somos culpables, no hay ninguno que sea inocente. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, así que todos debiéramos ser declarados culpables. Pero aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo y se han mantenido fieles a esa sangre expiatoria y obedientes al Señor, han cambiado su vida por el poder del Espíritu Santo, el juicio determina todos sus pecados están confesados. Su vida demuestra que ha sido genuina su conversión. Por lo tanto, es declarado digno de vida eterna por la sangre de Cristo Jesús. Esa persona ya no tiene que ser más enjuiciada. Ya sale libre. Y Cristo viene y nos recoge para llevarnos con Él, para estar eternamente con Él en su segunda venida. Pero los que son declarados culpables, entonces viene la fase adjudicativa, 1000 años de juicio en el cielo, donde los redimidos vamos a ser el jurado que le va a adjudicar la sentencia a los impíos. Y luego viene la tercera fase, que es la ejecutiva. Al final del milenio se ejecuta la sentencia y son echados al lago de fuego los impíos. Ok, ahora vamos a ver la escena del juicio en Daniel. Acabamos de leer
hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Recuerden que la purificación del santuario es el Yom Kippur, el día del juicio. Vamos a leer cómo es la escena del juicio que se realiza en el templo en el cielo. Daniel capítulo 7, dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la escena del juicio en el templo que está en el cielo. El juez del universo está sentado en su trono. Pero dice, y vi hasta que fueron puestos tronos. Hay más de un trono. Pero luego dice el profeta Daniel, los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Este hijo del hombre que viene hasta donde está el anciano de día, viene a recibir dominio, gloria y reino. No puede haber un rey si no tiene un reino. Y no puede haber un reino si no hay súbditos de ese reino. ¿Y quiénes van a ser los súbditos de ese reino? Los redimidos. Pero ¿cómo se va a determinar quiénes van a ser parte de ese reino? Porque Cristo va a recibir el reino de parte de su Padre para reinar eternamente. El juicio determina quiénes seremos ciudadanos del reino eterno y quiénes se perderán eternamente. Por eso el juicio determina quiénes serán partes del reino de Cristo. Y así Cristo viene ante el anciano de días para recibir el reino. Ese es el juicio. Vean qué interesante. Esto que acabamos de leer, que fueron puestos tronos y el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días, está descrito en el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a ir por donde comenzamos y por ahí vamos a terminar en esta noche. Apocalipsis capítulo 4, la escena del juicio. Dice así. Recuerden que en la primera visión Juan vio a Jesús en el lugar santo. Pero ahora Jesús le habla con la voz de trompeta y le dice, esto es Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. No es solamente un trono. ¿Cuántos tronos vio Juan? 25. 25. Vio un trono y sentado uno en el trono
y luego vio 24 tronos alrededor de ese trono. En total 25 tronos, ¿verdad? Alrededor del trono había 24 tronos. Y había 24 ancianos sentados. En el trono está sentado el juez de todo el universo. Y los 24 tronos son la corte celestial, el jurado, la corte del universo. Es impresionante. Ojalá tuviéramos tiempo para estudiar quiénes son esos 24 ancianos. Pero ¿sabe que son seres humanos que van a sentarse en la corte celestial? Y usted dice, ¿cómo? Si eso es antes de que Cristo venga. Sabemos que los 24 ancianos son redimidos porque lo dice en el capítulo 5 y en el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los 24 ancianos dicen: nos has redimido con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos contigo. 24 ancianos sentados en tronos son redimidos de la tierra. Y usted dice, ¿quiénes son? La corte celestial. Pero ¿quiénes componen esa corte? Son seres humanos redimidos con la sangre de Cristo. Si fueran ángeles, pues no diría que son redimidos con la sangre, porque los ángeles nunca han sido redimidos por la sangre de Cristo. Si fueran habitantes de otros mundos, tampoco han sido redimidos por la sangre de Cristo. Son seres humanos de esta tierra. Bueno, yo podría atinarle a lo menos el nombre de cuatro. Elías puede ser uno de ellos, porque Elías fue llevado vivo al cielo sin gustar la muerte y allá está. Enoc también fue llevado al cielo vivo sin ver la muerte. Ahí tenemos dos. ¿Un tercero? Moisés. Moisés fue llevado al cielo, pero murió y fue resucitado por Cristo. Y ya tenemos tres. Juan el Bautista es un cuarto, que también murió, pero resucitó en la resurrección especial. A Moisés, a Noé. Bueno, no sabemos si ellos hayan resucitado ya. No sabemos, pero sí sabemos de esos cuatro, por lo menos, que están allá en el cielo. Ahora sabemos que hay muchos más que cuatro, porque cuando Cristo resucitó, resucitó con él una cantidad de gente. La mayoría del mundo cristiano no sabe esto. Pero saben, me salí del tema, ¿verdad? Que era el juicio. Aunque es muy interesante hablar de la corte, ¿verdad? Y de quiénes son los ancianos. Si me pongo a hablar de esto, no terminamos esta noche, ¿verdad? Solamente les digo que esta escena que estamos leyendo es la escena del juicio en el cielo que vio Juan, igual que lo vio Daniel en el libro que lleva su nombre, del profeta Daniel. Dice, vi tronos y se sentaron. Y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos de vuelta a Apocalipsis, capítulo 4. Un trono y alrededor de él 24 tronos. Vamos al capítulo 5 y al versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero como muerto, sangrando. Y el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y la voz que oí fue de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, los oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El cordero toma el libro del que está sentado en el trono. En Daniel decía: vi a uno como hijo del hombre que venía hasta el anciano de días. Aquí vemos al anciano de días, a Dios Padre, sentado en el trono, y tiene el libro en su mano. Ese libro tiene el registro de la vida de todos los seres humanos que han vivido en esta tierra. La mensajera del Señor explica que ese libro es la historia de toda la humanidad y está sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos sellan cada etapa de la historia de este mundo, que son 7 etapas. Y se va abriendo cada sello uno por uno. En el capítulo 6 está cuando se va abriendo cada sello. ¿Qué representa eso? Cuando se abre el primer sello, es la primera etapa del juicio. Se juzga a las personas que vivieron desde la época de Adán hasta el diluvio. La primera etapa de la historia de la humanidad, el primer sello. El segundo sello, se juzga a las personas que vivieron desde el diluvio en adelante hasta la venida de Cristo, el Antiguo Testamento. El tercer sello, cuando se abre el tercer sello, se juzga a las personas que vivieron desde la época de Cristo, desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hasta que vino la gran apostasía en el pueblo de Dios. El cuarto sello juzga a las personas durante el período más terrible de la historia, de la gran apostasía del pueblo de Dios. Esto es el período de la Edad Media, del oscurantismo, es el período de la supremacía papal. El quinto sello juzga el período de la Reforma y dice, versículo 9, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese es el periodo de los mártires, de la Reforma, cuando son juzgados. El sexto sello juzga a las personas que vivieron desde que comenzaron a proclamarse las señales de la segunda venida de Cristo.
versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello se juzga a las personas que viven en la última etapa de este mundo hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Los muertos que murieron en ese periodo. Pero queda un sello más, el séptimo sello. Y el séptimo sello es el juicio de los vivos, de la generación que está viva en esta tierra cuando Cristo aparece en las nubes del cielo. 7 períodos del juicio. En este momento se está celebrando en el cielo ya la 6ª etapa del juicio. Y solamente falta que termine el juicio de los muertos para comenzar el juicio de los vivos, los que estamos vivos en esta tierra. Y de ese juicio van a ser sellados 144,000 que van a recibir el sello de Dios en su frente y van a estar vivos cuando Cristo regrese. Y van a dar el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación de Dios al mundo. ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos? Ahora sí. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan la primera cita que leímos? En 1844 sucedieron sucesos sumamente importantes. Comenzamos a entender lo que era la purificación del santuario, el juicio que estudiamos hoy. En 1844 esa luz llegó al pueblo de Dios, porque la profecía, y usted dice, ¿por qué 1844? Porque la profecía de Daniel 8:14 decía: hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Y cuando tú cuentas en la profecía los 2300 años, te da exactamente el año 1844 para el inicio del juicio de los muertos en el cielo. Esa fue la escena que vio Juan cuando dijo: vi el cielo que se abría y vi una puerta abierta en el cielo. Y vi al Hijo de Dios que me decía: ven, sube acá y te voy a mostrar lo que viene ahora. Y le mostró un trono y 24 tronos alrededor de ese trono. Esa es la escena que él vio al cumplirse los 2300 años. Por aquí vamos a terminar hoy con la segunda columna de la fe de la iglesia cristiana. Les leo un pedacito aquí de una visión muy impresionante. En el libro Primeros Escritos, en la página 54, escuchen qué interesante. Vi un trono. Elena de White vio lo mismo que Dios le mostró a Daniel y lo mismo que Dios le mostró a Juan. Dice: vi un trono y vi que sobre él estaba sentado el Padre y también el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Le pregunté a Jesús en visión si su Padre tenía forma como él. ¿Tenía el Padre también un cuerpo? Me respondió Jesús
que sí lo tenía, pero que yo no podía contemplar la forma de su cuerpo, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Bueno, esto es interesante por otra cosa. No voy a hablar ahorita de esto. Pero si ustedes se fijan, los que adoran a Dios están postrados delante del trono. Los otros se mantienen de pie. Y es triste ver hoy en día entre el pueblo de Dios que cuando oran no se postran delante del trono de Dios. Se mantienen en pie. Dos compañías. Una se postraba delante del trono y la otra permanecía de pie indiferente. Los que estaban arrodillados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Jesús entonces miraba al Padre y parecía interceder por ellos delante de él. Una luz pasaba del Padre al Hijo y de Cristo a la compañía que oraba de rodillas delante del trono. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esa luz. Muchos se apartaban de esa luz, salían de su brillo y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban esa luz y ésta se alejaba de ellos. Los que sí la apreciaban se acercaban para arrodillarse con la pequeña compañía que oraba delante del trono. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi entonces al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo detrás del velo y se sentó en el trono. Jesús también se levantó de su trono, y la mayoría de los que estaban postrados lo siguieron. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en total tinieblas. Los que siguieron a Jesús cuando él se levantó tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía por un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto vi un carro de nubes y de fuego, cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Llegó este carro de nube rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él subió al carro y fue llevado en el carro al lugar santísimo detrás del velo, donde el Padre estaba sentado en el trono. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie ante el Padre para realizar el juicio. En la orla de su vestidura vi una campana y una granada, y luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él ahora en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz.
Era la lluvia tardía del Espíritu Santo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía en el lugar santo y no sabían que Jesús la había dejado. Satanás parecía ahora estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía, y en esa influencia había luz, había mucho poder, pero nada de dulce amor, ni de gozo, ni de paz. El objeto de Satanás era mantener a esa compañía engañada, arrastrarla hacia atrás, seducir a los hijos de Dios para que se pierdan. Dos compañías, unos que siguieron a Jesús al lugar santísimo por la fe, y otros que no aceptaron la luz. ¿Cuál era la luz? La columna de la fe, de la purificación del santuario, la luz de la verdad del templo de Dios en el cielo. Los que rechazaron esa luz quedaron en tinieblas y ya no entendieron la obra de Cristo en el santuario celestial. En este sueño, Dios le mostró lo que sucedió en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Lo mismo que leímos nosotros en Apocalipsis, lo mismo que leímos en el libro de Daniel, y que estaba prefigurado en el santuario celestial cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo en el lugar santísimo una vez al año. Hemos completado en esta noche la segunda columna de nuestra fe. Recuerden, la primera fue el templo de Dios en el cielo. La segunda, la purificación del santuario, que es el juicio antes de la venida de Cristo. Mañana vamos a ver la tercera columna, que es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y miren lo que dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Justamente tiene relación. La primera columna con la segunda se une con la tercera, así como en las columnas del edificio están todas unidas con la dala arriba para darle firmeza y seguridad y estabilidad al edificio. Así, la columna del templo de Dios en el cielo nos ayuda a entender, a estar unida con la segunda columna, y la segunda columna es la purificación del santuario, la obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y luego la tercera, el mensaje de los tres ángeles. Así como Cristo está en el lugar santísimo, ahora Él manda un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo, y de eso vamos a hablar mañana por la noche. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Ok, la primera es el templo de Dios en el cielo. El ministerio de Cristo en el santuario celestial desde que Él ascendió. Que hay un templo real en el cielo que tiene un lugar santo y un lugar santísimo donde se celebra, donde se realiza el plan de redención. La segunda columna es la purificación del templo en el cielo, la purificación del santuario. Esa fue la que vimos hoy, el juicio. Podríamos decir, la primera, el santuario; la segunda, el juicio o la purificación del santuario; y la tercera, el mensaje de los tres ángeles, que es la que vamos a ver mañana por la noche. ¿Alguna otra pregunta? El séptimo sello es el juicio de los vivos. No lo alcanzamos a leer, pero está en el capítulo que sigue. Leímos hasta el final del capítulo 6, y el capítulo 7 es el juicio de los vivos, en el capítulo 7. Y sabemos que el juicio de los vivos no puede comenzar hasta que la prueba final para el pueblo de Dios sea establecida, que es la prueba de la ley dominical, por la cual será probado el pueblo de Dios antes de ser juzgado y sellado. O sea que esa prueba por la que tendremos que pasar va a demostrar nuestra fidelidad final a Dios, que nos mantendremos leales a Él,
y recibiremos el sello de Dios en la frente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el sexto sello termina el juicio de los muertos. Y todavía queda un poquito de tiempo de gracia para los vivos. Comienza el juicio de los vivos. Déjenme leérselos aquí en el libro Primeros Escritos, en la página 281. Dice así, hablando acerca de cuando termina el juicio o el tiempo de gracia. Se titula el capítulo La terminación del mensaje del tercer ángel. Dice, vi que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, en el lugar santísimo, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había ahora recibido su reino. Fíjense, borrado sus pecados, recibió su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y ahora Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salió Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las 7 plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció sus reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús en el cielo, después de terminar el tiempo de gracia, a los santos les toca vivir sin intercesor en esta tierra, en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso en el juicio y estaba numerada cada joya. Y ahora miren qué interesante. Jesús se detuvo un momento al salir del lugar santísimo en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, el originador del pecado, quien debía sufrir el castigo por los pecados que él les hizo cometer al pueblo de Dios. Ahí es el chivo expiatorio, Satanás, y Jesús se detiene para asignarle a él la culpa y mandarlo por 1000 años al desierto, vivo, igual que el chivo expiatorio vivo. Todo eso se cumple exactamente al pie de la letra. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No quiero que queden con ninguna duda.
La sangre que se rociaba día a día se limpiaba en el día de expiación. Pero cada año entraba el sacerdote en el lugar santísimo y una vez al año salpicaba 7 veces con su dedo sobre el propiciatorio. Esa sangre no era limpiada, sino hasta el otro año. Esa sangre quedaba, exacto, esa sangre quedaba todo el año, porque eso se repetía cada año. En el caso de Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Por cierto, si alguno de ustedes quiere ver algo sumamente interesante, busque en Google un video sobre el Arca del Pacto. La persona que grabó este video se llama Ron Wyatt. Se escribe W-Y-A-T-T. T de Tomás. Ron de Ronald, Ron Wyatt. Y ahí van a ver cómo la sangre de Cristo fue salpicada sobre el propiciatorio del Arca del Pacto. Por cierto, el Arca del Pacto, el Arca de Oro, fue escondida por Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, en una cueva. Y todavía no ha salido a la luz. Todavía no ha salido a la luz. Va a salir en los últimos tiempos. Así es, así es. Hay 7 citas que hablan sobre eso, 7 citas distintas. Con mucho gusto yo se las busco y se las traigo, no las sé de memoria, pero están en manuscritos de Elena de White, no está en un libro de los publicados. En el conflicto de los siglos dice que en el tiempo del fin el arca del pacto será encontrada y saldrá a la luz. Está en el conflicto de los siglos, una partecita, una mención, pero donde ella lo explica más está en sus manuscritos. Sí. Sí, a eso es lo que me refiero en ese video de Ron Wyatt. Allí es donde dice él, un arqueólogo que estuvo excavando y encontró el Arca del Pacto, pero el gobierno israelí no se lo permitió sacar porque ellos están esperando de construir el templo, a donde ahora está la mezquita musulmana, poder construir el templo para sacar el Arca del Pacto. Nosotros sabemos que eso va a salir cuando venga la ley dominical. En los eventos finales Dios va a permitir que el Arca del Pacto con los 10 mandamientos salga a la luz como testimonio de su santo sábado. Así es. Así es, así es bien impresionante, por eso les recomiendo ver ese video. Se llama The Ark of the Covenant, si lo quieren ver en inglés, y si no, tiene con subtítulos el video en español, El Arca del Pacto, Ron Wyatt Archaeological Society, la Sociedad Arqueológica de Ron Wyatt. Muy, pero muy interesante. No solamente el Arca del Pacto, también el Arca de Noé fue encontrada en los montes de Ararat, en Turquía. El Arca de Noé. La encontraron, sí la encontraron. Eso sí ha salido a la luz. El Arca del Pacto no la han sacado a la luz porque el gobierno israelí no lo ha permitido todavía. La tienen resguardada. Hay muchos descubrimientos arqueológicos que se han encontrado y confirman la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a concluir aquí en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón y que lo que hemos aprendido es que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que está intercediendo por nosotros, que podemos venir a Él a confesar nuestros pecados, pero que también ese mismo sacerdote un día va a ser nuestro juez.
En este momento se está realizando el juicio de los muertos y un día va a iniciar el juicio de los vivos. Por eso necesitamos estar a cuentas con el Señor cada día, confesando nuestros pecados y confiando en esa sangre expiatoria. Bien, yo me voy a arrodillar, ya que tengo alfombra aquí. Ustedes pueden inclinar sus rostros así donde están mientras yo hago la oración final. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora. Te agradecemos, Señor, por la luz de tu palabra, esa luz gloriosa que emana de Cristo y que nos alumbra el camino por el cual estamos yendo. Gracias porque nosotros hemos aceptado esa luz que viene de tu palabra. Entendemos, Señor, que hay una compañía que no la acepta y que Satanás los engañe, les da un falso Espíritu Santo. Nosotros queremos recibir el poder de tu Espíritu Santo para proclamar este mensaje final. Ayúdanos a mantenernos leales y fieles a Cristo, aceptando su sacrificio por nosotros, no teniendo por inmunda la sangre del pacto con la cual fuimos santificados. Despídenos con tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir escuchando y aprendiendo de tu palabra y del tercer pilar, de la tercera columna de nuestra fe. Gracias por escuchar nuestra oración y por el privilegio de pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Invitamos a los hermanos que nos están viendo por el canal de televisión a que nos acompañen esta semana aquí en la carpa, en Perris. La dirección es 1336 de la Rimrock Road en la ciudad de Perris, para que puedan acompañarnos y venir a esta campaña durante esta semana. Muy buenas noches, el Señor les bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante.